Hola, ¿cómo están? Chuta. ¿No estamos? ¿Desaparecimos? ¿Cómo estamos? Ahí están. Ok, entonces, hoy quiero que hablemos de un tema. Vamos a hablar del amor. ¿Qué es el amor? No, pero de un amor específico. Vamos a hablar del amor de Dios. Ese es nuestro tema en esta primera parte. Quiero que hablemos acerca del amor de Dios. Probablemente la frase más conocida es la que te dice Dios es amor. Probablemente una persona que no sepa mucho acerca del cristianismo, de Dios, sí va a haber escuchado en algún momento esta frase que dice Dios es amor. Me acuerdo que uno de los primeros textos que uno aprendía también en la escuela dominical era Juan 3:16, que parte diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y nuevamente está el tema del amor involucrado. O Cristo me ama a mí, su palabra dice así, corito, que algunos niños que crecieron en la iglesia también se aprenden desde chiquitito. Está hace un tiempo atrás, estamos hablando 30, 40 años más o menos, esta idea de salir a evangelizar y buscar conversar con personas que no son cristianas. Y la gran pregunta que se hacían estas personas que querían salir a evangelizar era cómo partimos la conversación, de qué manera partimos esta conversación para poder empezar ahí a entablar una conversa que te lleve a entregar el Evangelio. Y se dio durante un tiempo esta idea de acercarte a las personas con una frase como impactante, y esta frase era, Dios te ama y tiene un fantástico plan para tu vida. Y como que de cierta manera así se lograba entablar una conversación, y la persona pregunta, ¿y cuál es ese plan? Dios me ama, era como que sorprendente que la idea en la mente del predicador obviamente era esa, que la persona se sorprendiera, ¿cómo Dios me va a amar a mí, que soy tan malo? Dime más acerca de esto. Y entonces la idea era evangelizar de esa forma. A la larga resultó un fracaso, fue un fiasco porque tú te acercabas a una persona y le decías, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y la respuesta era, pero por supuesto que me ama, si soy extraordinario, ¿cómo no me va a amar Dios? Y a ver, háblame de ese plan, a ver si me conviene, y si bueno, si me conviene quizás lo siga, pero si no, y probablemente el plan no iba a convenir mucho, no tengo por qué seguirlo. Voy a pensar si amo de vuelta a este Dios que me ama y que por supuesto que me tiene que amar porque soy extraordinario. No tuvo mucho efecto esta idea, pero si ustedes se fijan, está todavía esta temática de Dios te ama o hay amor en Dios hacia uno como ser humano. Otra cosa que de repente se ve con respecto a la temática del amor de Dios es esta predicación que no sé si alguna vez la habrán escuchado ustedes está la persona y te dice Dios te ama tanto que murió en la cruz y no sabes cuánto Él sufrió en esa cruz, y entonces parte como una serie de descripciones de lo mucho que sufrió Jesús cuando estaba siendo crucificado, y por eso entonces Jesús te ama. Y la verdad es que si uno la escucha por primera vez, no hace mucho sentido si ustedes lo piensan. Es como que, no sé, pues yo le diga a la Jo, vamos caminando un día por la calle, yo le digo, Jo, te amo y te voy a demostrar cuánto te amo. Y agarro una horca y me ahorco. No suena, no tiene sentido, ¿verdad? Que yo demuestre mi amor sufriendo de la nada. Y muchas veces está esta idea de Jesús te ama, murió en la cruz y sufrió todas estas cosas. Y la pregunta que va entonces es de qué manera podemos conectar esto del amor de Dios con la buena noticia del Evangelio. Porque a pesar de todo lo que les he dicho, dentro del Evangelio, de la buena noticia de Dios, es vital, es esencial, es casi el núcleo del buen mensaje que Dios te ama, que Jesús te ama, y eso es lo que vamos a ver entonces en esta tarde. Vamos a hablar del amor de Dios. Específicamente quiero que hablemos de las dimensiones del amor de Dios. Y entonces les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer un pasaje
que se encuentra en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. No tenemos data, parece que hubo un error ahí de... Y pongámosle las manos. Ya, Efesios capítulo 3. Vamos a comenzar a leer en el versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Lo encontraron todos ya? ¿Estamos ok? Perfect. Ok, vamos. Capítulo 3, versículo 17. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí viene el versículo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahí están las dimensiones, ¿no es cierto? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y me quiero centrarme en esas cuatro palabras que acabo de mencionarles. Esta es una oración. Pablo, el apóstol, está haciendo una especie de oración, y en esta oración muestra que hay cuatro dimensiones del amor de Dios. Y en esas cuatro dimensiones, o a la luz de esas cuatro dimensiones, me gustaría que viéramos cómo se expresa el amor de Dios de una forma que conecte con lo que necesitamos escuchar, que es el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a hablar de estas cuatro dimensiones. Quiero que hablemos primero de la profundidad del amor de Dios. En segundo lugar, me gustaría que habláramos de la longitud del amor de Dios. En tercer lugar, de la anchura del amor de Dios. Y finalmente, de la altura del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Me había olvidado de ese coro. Tan alto, tan ancho. Bueno, vamos a hablar de esas dimensiones ahora. Vamos entonces, en primer lugar, la profundidad del amor de Dios. ¿A qué me refiero o qué es lo que quiero enfatizar cuando menciono esto de la profundidad del amor de Dios? Por profundidad, lo que quiero resaltar es que no hay pozo tan profundo, no hay lugar tan oscuro, no hay posilga tan asquerosa desde donde el amor de Dios no pueda extraerte. No hay un lugar tan bajo al que tú puedas caer desde donde el amor de Dios no pueda sacarte, donde el amor de Dios no pueda llegar y llevarte hacia Él. Esa es la idea. No hay lugar más bajo que esté fuera del alcance del amor de Dios. ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta, porque si estamos hablando de la profundidad, asumimos que estamos en un lugar o que hemos caído en un lugar bastante bajo. Y efectivamente, en los capítulos anteriores de la misma carta que tenemos acá, Pablo menciona el lugar precisamente donde estamos. Es el lugar bajo donde estamos. Hay cierto diseño de base de parte de Dios. Dios nos creó, Dios nos diseñó originalmente con un objetivo, con un propósito. Y ese propósito, ese objetivo es que fuéramos perfectos. Somos originalmente diseñados para ser perfectos. Esto de errores humanos, esto de que me equivoqué, no, eso no es correcto. El ser humano ha sido creado originalmente por Dios para ser absolutamente perfecto. Y todo parámetro que esté bajo de esa perfección es producto de nuestra propia naturaleza caída que tenemos. Y la pregunta entonces es: ¿cuán bajo estamos con respecto a ese estándar? ¿Será que estamos un poco más abajo y de que si nos esforzamos un poco más a lo mejor podremos llegar al estándar? ¿Será de que estamos enfermos, gravemente enfermos, y entonces necesitamos de un médico que nos dé una especie de aspirina espiritual para que así nos mejoremos y logremos la perfección? ¿Cuál será el estado nuestro? Pablo es súper claro. No es que nos falte un poquito, no es que estemos enfermos, es que estamos muertos. Ese es el lugar donde estamos muertos. Efesios capítulo 2 dice que estabas muertos en tus delitos y pecados. Es una frase conocida, ¿no es cierto? El ser humano en su condición de base entonces está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que estás incapacitado, estás tan incapacitado de llegar o de salir de ese pozo
como un muerto está incapacitado de salir de su ataúd. O sea, si un muerto puede salir de su ataúd, un muerto realmente muerto, entonces tú quizás podrías llegar a la perfección de la creación original que Dios tiene para tu vida. Esa es nuestra condición. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Obviamente, la idea es que estamos muertos en nuestros, dice, delitos y pecados. Y entonces uno inmediatamente se pone a pensar en esa gente degenerada, depravada, que ya no tiene remedio, que está allá afuera. Y entonces probablemente este mensaje sea para ellos, pero claramente no es para mí, una persona que es relativamente decente, que a lo mejor ha cometido sus cositas entre medio, pero que claramente no puede tildarse como un muerto en pecados. O sea, eso lo dejamos para las otras personas. Y lo de muerte realmente no me afecta a mí. Pero piensen un poco en el concepto de muerte. ¿Qué es un muerto? Un muerto es alguien que no responde, ¿verdad? Está insensible. Tú lo pellizcas y no te va a salir con la mano. No, pues está muerto. Es una persona que es absolutamente indiferente, podríamos decir, al entorno en el que está. No responde. Es absolutamente indiferente a ese entorno. Y ¿sabes qué? Ese es justamente el lugar más profundo en el que podemos caer, la indiferencia. Y no me digan que eso no es algo que nos afecta a todos. Somos indiferentes a Dios. Tenemos que reconocerlo, nuestro estado es de indiferencia a Dios, no nos importa a Dios. Es extraño, ¿verdad? Que el ser más grande del universo, el ser que nos ha creado y del que dependemos cada segundo de nuestra vida para seguir viviendo, porque estamos en su mano y si Él sacara su mano, caeríamos muertos inmediatamente. Es curioso que no nos importe ese ser, ¿verdad? Que no nos acordemos de Él, que seamos completamente indiferentes a Él. Algo hay en nosotros que lleva a que no podamos responder a ese Dios. Eso es indiferencia. Y es el lugar más profundo en el que puedes caer. Y es en el que estamos todos. ¿Por qué? Porque quizá un corazón depravado y que haya hecho un montón de cosas que ustedes ni se imaginan, pero que a lo mejor puede ser quebrantado, quebrantable, todavía tiene una oportunidad. Pero un corazón duro y de piedra que no responde, que le da lo mismo Dios porque soy lo suficientemente bueno, esa persona es irredimible. No hay cómo entrar ahí. Es el pozo más profundo al que podemos caer. Hay una historia en la Biblia, quizás la mayoría de ustedes la conoce, de un hijo que le pide la herencia a su papá, se va, la gasta en lo que ustedes se imaginan que pudiera gastarla en todo lo que es la libertad y la depravación que puedas tener. Y hay un hermano de él que es, pero el hermano ejemplar, toda su vida ha vivido una vida recta, al lado de su papá, le hace todo para complacer. Curiosamente, al final de la historia, este hermano que lo ha hecho todo mal, termina disfrutando con su papá. Y ese hermano que ha sido perfecto se queda afuera. Ese es el que está realmente profundo, ese es el que está duro. Y esa es nuestra condición. Y sin embargo, el amor de Dios incluso ahí puede llegar. El amor de Dios puede llegar a tu corazón. Y más aún si eres de ese tipo de corazón que crees que no necesitas de la salvación y del amor de Dios. La profundidad del amor de Dios. Eso es lo primero que quería compartir con ustedes. Veamos otra dimensión. Pasemos de la profundidad del amor de Dios ahora a la longitud del amor de Dios. ¿Cuán largo es el amor de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la verdad es que si lo medimos en el tiempo, el amor de Dios es tan extenso, tan largo, como más allá del principio de la creación. Eso es lo largo del amor de Dios. Efesios parte, en el primer capítulo, en el versículo 4, hablándonos de que Dios nos ha amado desde antes de que se fundara el mundo. Así de extenso, así de largo es el amor de Dios. Aún antes de que se fundara el universo, en otras palabras, Dios estaba pensando en ti y pensando en ti de una manera no de odio, de aborrecimiento, sino de amor. ¿No les parece curioso que hay un Dios que lleve más de por lo menos 6.000 años pensando en nosotros, amándote, amándome, a ti y a mí, que con suerte 40 años de existencia, me acuerdo con Él cuando tengo un problema y nada más? ¿No suena como tremendo esto? Ese es el amor de Dios, un amor que nos ha amado desde antes de que se fundara el mundo, que puso después en marcha un plan para salvarnos, y ese plan llega a su punto cúlmine hace 2.000 años atrás.
Fíjense la cantidad de tiempo. Compárelo con nuestra existencia, la cantidad de tiempo al que se extiende la longitud del amor de Dios. ¿Qué pasó hace 2000 años atrás? Este amor llega a un punto máximo donde Dios, en su plan para rescatarnos de ese pozo profundo en el que estamos, envía a su propio Hijo. Su Hijo toma forma de hombre y vive, adivinen qué es lo que vive, durante 33 años. Esa perfección para la que Dios nos diseñó y a la que nosotros no podemos llegar. Esa es la idea de una vida perfecta durante 30 años de Jesús. No fue vivida así porque sí nomás. Tiene un objetivo, tiene un punto, y es vivir esa vida perfecta que todos deberíamos vivir, pero que no podemos vivir. Eso es lo que hace Jesús durante 33 años. Terminados esos 33 años, es colgado en una cruz. Y en esa cruz es donde pasa lo más central en la historia del universo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que Dios hace en la cruz es cargar sobre su Hijo la condenación que nosotros merecemos por nuestra imperfección, para que así nosotros no tengamos que pagar esa condenación que justamente merecemos. Eso fue hace 2000 años atrás, pero ese plan continúa y llega hoy, acá, 2000 años después, a nuestra realidad. Y se ofrece, esta es la longitud del amor de Dios, como un regalo. Y entonces la oferta está extendida y Dios dice: tienes la oportunidad en estos momentos, sin que te tengas que esforzar por hacer algo distinto, existe la oportunidad ahora mismo de que aceptes esto que yo he hecho por ti desde antes que se fundara el mundo, de que pidas a Dios que aplique esa obra a tu vida, y si lo haces, entonces esa rectitud que vivió Jesús será aplicada a tu vida. Y esa condenación que Él pagó será tu condenación que Él está pagando en tu lugar. Y entonces podrás presentarte delante de Dios cubierto, revestido con la rectitud de Jesús. Y Jesús entonces es el que te cubrirá con su vida perfecta. Y cuando Dios te ve, ya no te ve en la imperfección que te pertenece naturalmente, sino que te ve con la perfección que su Hijo cumplió durante su vida en esta tierra. Esa es la oferta del Evangelio y esa es la longitud del amor de Dios. Eso es lo segundo que quería mostrarles. Y vamos entendiendo entonces ahora por qué la buena noticia de que Dios me ama y de que Jesús murió en la cruz no es tanto como ese ejemplo que les mencionaba al principio de mi amor, te amo, me cuelgo en una horca. No funciona así. La clave está en por quién estás sufriendo. Y la clave acá está, no es en que Cristo sufrió la cruz, no es en que Cristo murió en la cruz, es que Cristo sufrió en la cruz por ti. Ocupó tu lugar. Eso es lo que hace la diferencia. Es muy distinta la realidad, volviendo al mismo ejemplo, si apareciera un asaltante en el camino y quisiera enterrarle un cuchillo a mi esposa y yo me pusiera adelante y sufriera la cuchilla. Eso es amor, ¿verdad? Es distinto a yo cuchillarme solo para decir, mira cuánto te amo. No tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que está pasando justamente y lo que hace que el Evangelio sea una buena noticia que se aplica a nosotros. Es Jesús sufriendo en nuestro lugar y ofreciéndonos como regalo esa perfección que necesitamos y que no podemos lograr. La longitud del amor de Dios. Vamos a lo tercero, la anchura. Hemos hablado de la profundidad del amor de Dios, de la longitud del amor de Dios, y ahora vamos a hablar de la anchura del amor de Dios. Y este probablemente sea el gran tema de toda esta carta, de la carta de Pablo a los Efesios. Su tema es la anchura del amor de Dios. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? ¿Cuánto abarca el amor de Dios? ¿A quiénes abarca el amor de Dios? Esa es la pregunta. ¿Hay un grupo puntual o específico que pueda beneficiarse de esta obra solamente? ¿O cualquiera puede beneficiarse de ella? Y la respuesta de esta carta a un grupo de personas que pensaban que ellos eran los únicos que podían beneficiarse de esto es no, esto es para todos. Cualquiera puede acercarse y beneficiarse de esta oferta que Dios está haciendo. No es solamente para un grupo particular, es para todos. La única condición es aceptar a Cristo como tu único Salvador. Aplicar o pedirle a Dios que aplique esa obra de hace 2000 años atrás a tu vida ahora. Ahora, yo estoy hablando acá de la anchura del amor de Dios y les acabo de decir que la única forma es aceptar
a Cristo como Salvador. Y si ustedes comparten esto con alguna otra persona, lo más probable es que van a recibir como respuesta algo así como: ¿solo puedo ser salvo por creer en Cristo? ¿No te has dado cuenta lo intolerante y lo cerrado y lo exclusivista que es eso? Eres un cuadrado, te podrán decir. ¿Cómo vas a llegar delante de Dios solo por creer en Cristo? Es lo más cerrado e intolerante que he escuchado. ¿Qué hay de todas esas otras personas que a lo mejor siguen otras religiones y son muy genuinos en su fe? ¿Ellos se van a ir al infierno por no creer en tu Cristo? Qué cerrado, qué intolerante, qué poco ancho. Y estamos hablando de la anchura del amor de Dios. ¿Cómo calzamos eso? Esa es la pregunta. La respuesta es la siguiente. Uno podría responderle a esta persona: perfecto. Entonces, ¿qué es lo que postulas tú que sería una manera inclusiva de que todo el mundo pudiera disfrutar del amor de Dios? Y lo más probable es que la respuesta probablemente será distinta en todos los casos, pero casi siempre se reduce a lo mismo, y es que las buenas personas tendrían que ser los que se van al cielo, y Hitler, Stalin, los violadores y los genocidas, esos son los que tienen que irse al infierno. En cierta medida, los buenos se van al cielo y el resto se va al infierno. Esa sería como la manera de ser salvos: inclusiva, tolerante, abierta, no importa la religión que tengas, si eres buena persona, entonces te vas al cielo. Y ahí es donde uno se pone a pensar qué intolerante y qué exclusivista y qué cerrado es pensar así. ¿Dónde dejas a todas estas personas que cuando chicos no tuvieron a sus padres, no tuvieron la oportunidad de ser criados con amor, no tuvieron la educación que a lo mejor tú tienes, se vieron privadas de todos los privilegios que tú gozaste y que por lo tanto ahora no les queda otra alternativa que ser la basura que son? Pero porque así fueron criados. A él lo estás dejando fuera por simplemente haber sido mal criados. Qué exclusivista, qué cerrado, qué intolerante. Pero el amor de Dios es distinto. Esa persona que tú estás dejando fuera perfectamente podría ser salva. No importa lo pésima de su crianza, no importa lo terrible que llega a ser ahora, cualquier persona puede aceptar este regalo. La única manera es recibir a Cristo como Salvador. ¿Se dan cuenta que finalmente la forma de Dios es mucho más ancha que cualquier otra forma que pudiera el mundo ofrecernos? Esa es la idea. El amor de Dios es ancho. Todos pueden aceptar esto. Pero la puerta, por supuesto, es estrecha, es solo Cristo, pero cualquiera puede entrar por esa puerta. El que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra de Dios. El amor de Dios es increíblemente ancho, la anchura del amor de Dios. Finalmente, la altura del amor de Dios, ya que nos queda poco tiempo. La profundidad, la longitud, la anchura y ahora la altura. Dentro de la misma carta se habla acerca de la altura. Se habla de cómo Cristo ha llegado a el lugar mismo donde Dios está. O sea, no puede haber lugar más alto que ese. Y dice que nos lleva con Él y nos sienta con Él. Y la pregunta entonces, ¿qué significa esto en cuanto a la altura del amor de Dios? La respuesta en la práctica, la respuesta simple en la práctica, es que el amor de Dios es tan alto que va a cumplir sus más altas expectativas en tu vida si tú aceptas esa obra y pides a Dios que la aplique a tu vida. Dios tiene expectativas increíblemente altas con los suyos y esas expectativas Él las va a cumplir. Él va a trabajar, va a obrar para hacer de ti la persona que siempre Él quiso que fueras. Esa persona perfecta, extraordinaria, Dios va a obrar para que tú seas esa persona. Un hermano decía hace muchos años atrás, Dios está obrando en tu vida de una manera tal que si tú pudieras ir ahora y verte a ti mismo de aquí a 2000 años más, cuando Dios te tenga transformado, te verías a ti mismo de una manera tan gloriosa que te verías tentado a arrodillarte y adorarte a ti mismo. Ese es el grado de perfección, de extraordinariedad que Dios tiene preservado y preparado para cada uno de nosotros. Esa es la altura del amor de Dios. Eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que acepten la obra de su Hijo en su lugar. La altura del amor de Dios. Ya para terminar, no sé si han pensado en lo siguiente. Estamos analizando las dimensiones. Y entonces hablamos de profundidad, hablamos de longitud,
hablamos de anchura, hablamos de altura. Y cuando uno empieza a poner estas, de repente, longitudes y qué sé yo, uno se empieza a dar cuenta que para medir esto, de repente uno está al medio. Está justo al medio, midiendo cuánto para abajo, cuánto para arriba, cuánto para allá, cuánto para acá. Pero está al medio. Y esa es la situación en la que estás tú en estos momentos. Tú estás al medio. Todos los ojos, todos los dedos, todas las miradas te están apuntando a ti, porque tienes que tomar una decisión. Esto es un mensaje que no es para dejarlo pasar, es algo que hay que hacer algo con él. Y nuestra, obviamente, esperanza es que esa decisión que tú tomes sea la correcta y la más sabia. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu plan, por tus expectativas, por tu poder, por cómo tú lo haces todo para ofrecernos como un regalo gratuito, algo que jamás podríamos lograr por nuestra cuenta. Sabemos que estamos muertos, sabemos que para estar vivos solo es necesario un milagro tuyo y pedimos por los corazones indiferentes que están acá presentes en esta sala, esos corazones muertos, para que tú hagas un milagro en ellos y les des vida. Esa es nuestra oración, es nuestra esperanza, es nuestra expectativa y sabemos que tú no vas a dejar vacía esa expectativa porque si hay alguien que quiere la salvación de todos en esta sala, incluso más que nosotros, eres tú. Queremos dejar, por lo tanto, esta reunión bajo tus cuidados, darte gracias también por estos alimentos que nos vamos a servir ahora, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.